Amigos, muy buenas tardes. Soy su servidor, el licenciado Raúl Valdés Blancas. Antes que nada quiero comentarte que si este video te gusta o es útil para ti, para tu familia o para algún amigo conocido, me regales un like, por favor. A ti no te va a costar nada y a mí me va a ayudar mucho. Y para cualquier duda, comentario, observación que tengas, déjamelo en la caja de comentarios. Te aseguro que yo voy a revisar todas y cada una y les voy a dar contestación en forma oportuna. Gracias. Quisimos realizar este video para aclarar muchas de las dudas que nos hemos encontrado en campo. Muchas de las dudas, molestias, inconformidades que se les presentan a ustedes y también aclarar muchos de los problemas que tienen cuando se ven sujetos a un procedimiento administrativo por parte de las autoridades. Algunas de las alcaldías cumplen con su trabajo de una forma muy profesional, muy mesurada, muy técnica, pero existen otras alcaldías que parece que han desatado una cacería de brujas y realmente multan varias veces, generan una supuesta oposición a visitas de verificación, se les presentan problemas a los titulares de los establecimientos mercantiles y también a los de las obras. Y cuando llegan a estas alcaldías los atienden muy amablemente, pero no se las resuelven. Desgraciadamente, un procedimiento administrativo es el proceso de una demanda como en cualquier otra rama del derecho. Nada más que aquí, en derecho administrativo, como que se suavizan mucho los términos. Y otro de los grandes problemas es que la autoridad es juez y parte. Es la que lo inicia y es la que sanciona. En un proceso de una demanda en cualquier rama del derecho, se le llama contestación de demanda, aquí se llama escrito de observaciones. Después del escrito de observaciones, donde les dan 10 días para presentar todos aquellos elementos de prueba que ustedes tengan, así como para que manifiesten lo que consideren conveniente, la autoridad lo revisa y posteriormente lo cita a una audiencia, como en otras ramas del derecho, y emite lo que ellos llaman, o se llama, una resolución administrativa, que, al igual que en otras ramas del derecho, se le llama sentencia. Existen, después de esta resolución administrativa, algunos recursos que pueden tener los titulares de los establecimientos mercantiles y de las obras, como es el recurso de inconformidad ante el superior inmediato de quien generó la resolución, que generalmente es el director de Asuntos Jurídicos y Gobierno de la alcaldía, o entablar el juicio de nulidad. Por este motivo, creo que es conveniente que repasemos un poco los conceptos que hemos venido comentando en diferentes momentos. Existen 3 tipos de impacto en los establecimientos mercantiles. Los establecimientos mercantiles de bajo impacto, que tienen prohibido la venta de bebidas alcohólicas al copeo, son todos aquellos negocios que se encuentran contemplados en el artículo 35 de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, como las tiendas de abarrote, pollerías, carnicerías, restaurantes, haciendo un especial hincapié con los restaurantes, que lo voy a comentar en un momento, fondas, cafeterías, estéticas, etc. Tenemos los de impacto vecinal, que son aquellos negocios que, de acuerdo con la ley, impactan dentro de la armonía de una comunidad y que tienen una serie de requisitos adicionales a aquellos negocios de bajo impacto. Ya tienen permitida la venta de bebidas alcohólicas al copeo, y los de impacto zonal, que son aquellos negocios que, además de que afectan la armonía de una comunidad, infieren directamente en la movilidad, como los antros, los bares, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes observan ese tipo de negocios, por ejemplo, muchos de ellos tienen valet parking, porque a ellos ya les requieren cajones de estacionamiento, dependiendo de la superficie del local.
del lugar y una serie de requisitos. Todos los negocios requieren mínimo 3 documentos. El primero es un certificado de zonificación de uso del suelo. Este certificado lo expide la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda basado en el plan de desarrollo urbano para cada alcaldía. Reitero, SEDUBI genera un plan de desarrollo urbano para la Ciudad de México, lo divide por alcaldías, lo subdivide por zonas, no colonias, zonas, áreas específicas, a las cuales le asigna un determinado uso de suelo. Y hago mucho hincapié en esto porque es curioso, tú puedes estar en una determinada calle, en una acera, y tu uso de suelo es habitacional, y enfrente ya puede ser habitacional con comercio, aunque estés dentro de la misma colonia. Por eso, insisto, es por áreas. Todos aquellos predios que tienen uso de suelo habitacional no tienen permitido absolutamente ningún comercio, ninguno. Aunque hay algunas excepciones, y cuando se emite este certificado de uso de suelo, la autoridad, honestamente no sé bajo qué criterios se sostiene, pero sí autoriza cierto tipo de giros, no en todos los casos, pero repito, autoriza cierto tipo de giros en establecimientos mercantiles, generalmente con una superficie máxima de 50 metros, y todos son giros de bajo impacto. Pero podemos decir que en términos generales, cuando el uso de suelo es habitacional, no se autoriza la instalación de ningún comercio. Existe otro tipo de uso de suelo como el habitacional con comercio en planta baja, el habitacional mixto que ya nos permite la instalación de comercios, oficinas en niveles superiores de un inmueble, la industria, equipamiento, áreas libres, etcétera, etcétera. Por eso, el primer documento que necesitamos es el certificado de zonificación de uso del suelo. Y es sumamente recomendable que ustedes, antes de instalar un establecimiento mercantil, del giro que sea, verifiquen que en ese inmueble que piensan arrendar está autorizado el giro que pretenden instalar. Porque si no, van a tener problemas muy serios, no van a poder emitir un certificado de uso del suelo. Y la inversión en la que incurrieron se va a ir a la basura. Me encuentro con mucha gente que dice, es que antes de que yo me instalara, ya había comercios aquí. Pues sí, pero esos comercios fueron instalados en forma irregular o contaban con otros permisos, porque hay diferentes tipos de certificado de uso de suelo. Se encuentra el certificado de zonificación de uso del suelo, el certificado de zonificación de uso del suelo por derechos adquiridos, el cual se otorga para todos aquellos negocios que previamente a la implementación de un programa de desarrollo urbano delegacional ya se encontraban operando. Solo en esos casos se pueden utilizar, se solicita y SEDUBI les autoriza, después de reunir una serie de requisitos, como comprobar que efectivamente el negocio se encontraba con operaciones comerciales antes de la instalación del programa de desarrollo urbano, para ese negocio en específico, para ese negocio, para esa superficie. ¿Qué quiero decir? Voy a poner un ejemplo. El programa de desarrollo urbano de la alcaldía Cuauhtémoc se promulgó y se implementó en el año 2008. Si en el 2007, 2006, tú ya tenías un negocio, ejemplo, una ferretería, en un inmueble que tenía un uso de suelo habitacional con comercio, pero cuando implementaron el programa de desarrollo urbano, resulta que en ese predio le dieron uso de suelo habitacional, obviamente ya no podrías tener un negocio, tener un establecimiento mercantil ahí. Pero como ya se encontraba operando esa ferretería, se solicita el certificado de zonificación de uso del suelo por derechos adquiridos y se lo otorgan. Pero cuando esa ferretería se va, desaparece, se acaba el certificado de uso del suelo y queda habitacional nada más. ¿Ok?
Por eso, a todas aquellas personas que yo me encuentro en campo y que me dicen, es que me dijeron que aquí había varios negocios desde hace muchos años y resulta que el uso de suelo es habitacional, lamentablemente no se puede hacer nada. Y al no tener el certificado de uso del suelo, no podemos gestionar el aviso de funcionamiento de establecimientos mercantiles porque van concatenados, van ligados. En el aviso de funcionamiento de establecimientos mercantiles te solicita con qué folio del certificado de uso de zonificación del suelo estás operando ese aviso de funcionamiento, con qué folio y de qué fecha. Entonces, si no tenemos certificado de uso del suelo, no podemos emitir el aviso de funcionamiento. Hay otro tipo de certificados, como el certificado por reconocimiento de actividad en aquellos negocios que tienen menos de 200 metros. Y el año pasado salió un decreto de la jefa de gobierno en el cual y sigue vigente, se regularizaban establecimientos mercantiles de hasta 100 metros cuadrados. Esa es otra opción. Cuando se busca en forma definitiva cambiar el uso de suelo de habitacional a habitacional con comercio, se puede hacer esa gestión ante la SEDUBI. Solamente lo pueden hacer los propietarios de los inmuebles, no los arrendatarios, y les piden una serie de documentos. El procedimiento es largo, tarda un año, año y medio, en situaciones normales. Pero también es posible cambiar definitivamente el uso de suelo de un inmueble. El aviso de funcionamiento. Existen aviso de funcionamiento para establecimientos de bajo impacto y aviso de funcionamiento para establecimientos de impacto vecinal y zonal. Los avisos de funcionamiento para establecimientos de bajo impacto tienen una vigencia permanente. No se necesitan renovar, revalidar, a menos que el negocio se cierre, se traspase, donde se tiene que generar o cambios a ese aviso o un nuevo aviso. Los avisos de funcionamiento de impacto vecinal tienen una vigencia de 3 años y se tienen que estar renovando. Y los de impacto zonal tienen una vigencia de 2 años. Ese es el segundo documento. Y el quid en los avisos de funcionamiento y por el que suspenden y multan en términos generales a los establecimientos mercantiles es en el aforo que señalaron en este aviso. No por pedir trabajo, pero siempre les he comentado que zapatero a tus zapatos. Cuando se va a elaborar un aviso de funcionamiento, es recomendable que acudan con un profesional, con alguien que conoce perfectamente bien cómo utilizar las formas y las fórmulas que la Secretaría de Desarrollo Económico, la SEDECO, ha implementado para el cálculo del aforo. Porque la fórmula está un poquito rebuscada, tenemos que separar el área de servicios, el área de atención, a la superficie del área de servicios restarle la superficie de los enseres, multiplicarlo por 0.50 para que nos dé la superficie útil, y el área de atención por 0.60 en algunos giros, 1 metro en otros, 3 metros en otros giros, para que nos dé la superficie útil de atención y sumarlas, y nos va a dar el aforo. ¿Qué es el aforo? Es, en términos coloquiales, cuánta gente cabe en un establecimiento mercantil. Y es donde muchos de los usuarios que lo hacen directamente en la plataforma se equivocan, porque ven una determinada superficie y dicen, bueno, pues aquí vamos a trabajar 2, le pongo 2. O nos caben 3, o 5 o 10, y le ponen 5 o 10. Y la ley de establecimientos mercantiles señala que si al momento de una visita de verificación, el personal especializado en funciones de verificación del INVEA determina que el aforo es mayor al que ustedes señalaron en su aviso de funcionamiento, procede la suspensión temporal y una multa. Y cuando suspenden un negocio, es muy tardado el proceso y las multas son sumamente caras.
La multa, de acuerdo al artículo 67 de la Ley de Establecimientos Mercantiles, va de 1,000 a 3,000 unidades de medida de actualización. Si lo multiplican por 96.22, nos va a dar de 96,200 pesos a 3,000 por 96.22. Es una cantidad muy fuerte. Aunque el artículo 66 de la misma ley señala que en los establecimientos de bajo impacto la multa mínima es de 351 a 2,500 unidades de medida de actualización, que repito es de 96 pesos con 22 centavos actualmente. Esto quiere decir que la multa mínima sería de 33,773 a 240,550 pesos. Como se dan cuenta, es una cantidad muy fuerte la que tendrían que pagar. Por eso es recomendable, indispensable, que antes de abrir un local comercial, conmigo o con quien ustedes quieran, pero acudan a un experto y no abran o no inicien actividades comerciales si no tienen documentos. Porque posteriormente vienen las lamentaciones y en algunos casos les representa una carga monetaria tan grande que tienen que cerrar su negocio. Además de que hay negocios como las tiendas de abarrotes, las carnicerías, que manejan perecederos. Entonces, imagínense, mantener cerrado ese establecimiento mercantil implica que se les eche a perder todo su producto. Ese es el grave problema o lo principal, y es el documento principal que las autoridades les van a solicitar, el aviso de funcionamiento. El tercer documento es el oficio que emiten ahora las alcaldías, algunas alcaldías a través de la Dirección de Gobierno, otras a través de la Dirección de Protección Civil, depende del criterio de cada una, que los exime, los exenta de la elaboración de un programa interno de protección civil. Este oficio es únicamente para establecimientos de bajo impacto y que cumplan con las dos características que solicita la ley: que tengan una superficie menor a 100 metros y que tengan un aforo menor a 50 personas. Si un establecimiento mercantil, aunque sea de bajo impacto, supera los 100 metros de superficie o las 50 personas de aforo, tendrá que elaborar un programa interno de protección civil. Hay giros como las escuelas de yoga, las de karate, que generalmente no tienen mobiliario. Tienen un tatame donde los alumnos acuden a tomar sus clases de karate, el profesor está enfrente, imparte la clase y se van. Y al no tener enseres, que es todo el mobiliario que integra un establecimiento mercantil, pues la superficie se va libre. Entonces, al momento de que aplicamos la fórmula de SEDECO, aunque el establecimiento mercantil tenga una superficie menor a 100 metros, el aforo que nos da supera los 50 y requieren un programa interno de protección civil. Y un programa interno de protección civil es caro. Es caro porque en un programa interno de protección civil intervienen 3 personas físicas y o morales, además del gestor que coordina la actividad de esto. Interviene un director responsable de obra, que es aquel que va a ser corresponsable con ustedes en la seguridad de las estructuras, de las paredes. Después del sismo de 2017, los directores responsables de obra se fueron a los cielos en cuanto a honorarios, porque ellos tienen un carnet con 20 renglones, con 20 negocios, y que les tiene que sellar la autoridad cada que registran un visto bueno de seguridad y operación. Y comentan ellos en la práctica: yo no voy a ir a un negocio a cobrar 3,000 pesos, 5,000 pesos, cuando en una escuela o en una construcción me voy a ganar 100, 200,000 pesos. Porque se acaba mi carnet, tengo que ir al Instituto de Seguridad de la Construcción, dependiente de SEDUBI, para que me den el nuevo carnet, y en lo que me lo regresan, un mes, 2 meses o más tiempo,
en la práctica, aunque siempre las autoridades en sus páginas de internet te dicen de 1 a 5 días, estoy sin trabajo. Entonces, te cobran muy caro los directores responsables de obra. Y también es muy justificado porque ellos son corresponsables con ustedes de cualquier daño que sufra la estructura a consecuencia de un evento, un sismo, por ejemplo. Es por esto que a partir de 2017 los honorarios de los directores responsables de obra se fueron por las nubes, pero también la responsabilidad en que incurren si no realizan bien su trabajo. La segunda persona que interviene en un programa interno de protección civil es la unidad verificadora de instalaciones eléctricas, que también es un corresponsable con ustedes, pero con relación a las instalaciones eléctricas, en el cual emite un dictamen que señala que la instalación eléctrica de ese inmueble tiene las condiciones de seguridad adecuadas para operar el giro mercantil. El tercero, hace muchos años se llamaba perito en protección civil, después le cambiaron el nombre a tercero acreditado, ahora le llaman responsable oficial de protección civil, y es algo así como el representante de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para elaborar todos los documentos, concentrarlos, subirlos a la plataforma de esta secretaría y presentarlos a la alcaldía para que se los sellen y les entreguen. Es una carpeta muy grande. Él se encarga también de la capacitación de las brigadas, de las 4 brigadas que se requieren, incendio, primeros auxilios, evacuación y repliegue, comunicación, incendio y sismo. Y formar las brigadas y entregarles su carpeta. Estamos hablando, mis queridos amigos, de que un programa interno de protección civil, cuando menos, son de 20 a 30 mil pesos, cuando menos, en negocios pequeños. Todos aquellos que no requieren programa interno de protección civil requerirán, como lo comenté hace un momento, el oficio de la autoridad de la alcaldía ahora, en el cual los exime de la elaboración de este programa interno. Hasta el año pasado, esta constancia la emitía directamente la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y era razonablemente fácil obtenerla. Ahora, el año pasado le mandó la pelotita a las alcaldías y ahora son las alcaldías, como comenté, ya sea a través del área de protección civil de la alcaldía o de áreas que crearon dependientes de la dirección jurídica y o de gobierno de dicha alcaldía, los que entregan este oficio y piden una serie de requisitos que tengan los extintores con factura y responsiva. Esa responsiva que a ustedes les debe de entregar la persona que les vendió el extintor o lo recargó, debe de señalar que cumple con la norma NOM 154 SCFI 2005. Esto es muy importante. Les pide también constancias de que se capacitaron en los 4 aspectos que acabo de señalar: primeros auxilios, incendio y sismo, comunicación y repliegue y evacuación. Y esas constancias tienen que ser emitidas por un responsable oficial de protección civil que cuente con registro ante las secretarías. En el caso de nosotros contamos con un equipo de especialistas, un equipo colegiado que les da ese servicio, en el caso de nosotros. Pero es muy importante. Hay alcaldías como Gustavo Madero que solicitan además un montón de requisitos. Creo que es la más dura de toda la Ciudad de México. Pero en términos generales les piden la constancia, obviamente el certificado de uso de suelo, el aviso de funcionamiento, fotografías del interior y exterior y una serie de señalizaciones. Una de ellas es qué hacer en caso de sismo o incendio, no fumar con sanciones. Abajo debe de venir la leyenda con las sanciones que se le aplican a la persona que no acate la prohibición de no fumar. Muchos negocios
tienen la ruedita con el cigarro y cruzado, y en la parte de abajo nada más dice no fumar. No, se debe de colocar el anuncio de no fumar con sanciones, así como el aviso de no discriminación, los señalamientos de ruta de evacuación, señalizaciones luminiscentes, son estas verdes que ustedes conocen, extintor colocado a determinada medida con su determinado señalamiento, botiquín con material de primeros auxilios y su señalización y el horario de funcionamiento. El no contar con horario de funcionamiento implica una multa que va desde los 1,850 pesos aproximadamente. El anuncio o señalamiento de no fumar, si no tiene la señalización, tenemos resoluciones donde los han multado con 5,473 pesos. Aunque tengan su aviso de no fumar, por no tener la penalización, los están multando. Entonces, eso es muy importante. Son los 3 documentos que necesita en términos generales cualquier establecimiento mercantil de bajo impacto. Existe un cuarto documento para todos aquellos negocios que están relacionados con comida, con embellecimiento personal, como son barberías, estéticas, y las que están relacionadas con la alimentación, insumos para la alimentación o alimentos preparados, como los restaurantes, que es el aviso de funcionamiento ante COFEPRIS o la Secretaría de Salud. Veterinarias, consultorios médicos de cualquier tipo, odontológicos, empresas de masajes, empresas de negocios de terapia, tienen también que elaborar su aviso de alta ante COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios. Es el cuarto documento que se les solicitan. Las visitas de verificación administrativa únicamente las puede realizar personal del INVEA, del Instituto de Verificación Administrativa. El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México opera en 2 grandes aspectos, ya sea directamente su personal de verificación de las oficinas centrales o personal que les asigna a las alcaldías, que sigue siendo personal del INVEA, no de las alcaldías. Las alcaldías crean la Dirección de Verificación Administrativa, personal generalmente del área de jurídico o de gobierno, pasa por la calle, le toma fotografía al establecimiento mercantil, se genera una orden de visita de verificación administrativa, en la cual aparece qué es lo que les van a revisar, eso se llama alcance, y el nombre de los verificadores del INVEA que tienen asignados. Llega el personal del INVEA con sus chalecos, verdes o morados, si son de Morena, su gafetote grandote con una cámara Canon, por ley tienen que filmar, y se presentan con la persona que esté ahí, que esté en el negocio, porque generalmente las órdenes de visita de verificación dicen al propietario, poseedor, responsable, dependiente u ocupante. Son visitas genéricas que son peleables en los juicios de nulidad, pero eso lo platicaremos en otros videos. Pero se lo entregan a la persona con quien se encuentre, y en un momento dado, si no está el titular, por obligación tienen que dejarles una notificación, un oficio, citándolos para el día siguiente a determinada hora. No pueden ustedes, y no es recomendable, oponerse a la visita de verificación, porque la ley establece que si se oponen a la visita de verificación tendrán una multa y de todos modos les van a hacer la visita. Y hay alcaldías que multan 2 o 3 veces por una supuesta oposición. Cuando en algunos casos que me he encontrado, el dependiente únicamente le dijo es que no está el dueño que lo puede atender. No se preocupe, regresamos otro día. No, pues ya le fincaron
la multa por oposición, regresan 2, 3 semanas después y le vuelven a fincar otra por oposición si no encontraron al dueño. Por eso lo recomendable es que realicen su visita de verificación y al final, cuando les dan uso de la palabra, ustedes señalen que se reservan el derecho. Y ya después, ya sea en el escrito de observaciones, en el recurso de inconformidad, en el juicio de nulidad, en el amparo, lo que sea, se manifestará lo que a derecho convenga. Pero, insisto, es recomendable que no digan nada cuando les dan el uso de la palabra, que es al finalizar la visita de verificación. Y nada más señalen que se reservan su derecho. ¿Ok? Quiero por último comentar el caso de las fondas, restaurantes, cafeterías. Perdón, específicamente el de los restaurantes, porque fonda, cafetería, generalmente son de bajo impacto. Pero cuando hablamos de restaurantes, existen dos tipos de restaurantes: los restaurantes de bajo impacto y los restaurantes de impacto vecinal. Comentábamos que los giros de bajo impacto tienen prohibido la venta de bebidas alcohólicas al copeo. Las tiendas de abarrotes pueden vender cerveza y vinos en envase cerrado. Las fondas, los restaurantes y todos aquellos giros cuya actividad principal sea la venta de alimentos preparados pueden vender cerveza y vino de mesa con los alimentos, no sola, porque si les cae visita de verificación y les llega la voladora, como lo hemos comentado en otro video, y no encuentran alimentos, pero sí encuentran cervezas con un cliente, los van a suspender y a multar. Repito, cerveza y vino de mesa para los negocios que se dedican como actividad principal la venta de alimentos preparados de las 12 a las 5 de la tarde únicamente. Si un restaurante se maneja como de bajo impacto, solamente puede vender cerveza y vino de mesa de las 12 a las 5. Cuando el restaurante desea vender bebidas alcohólicas, y hago un paréntesis porque en la práctica me he encontrado que los verificadores están tomando las micheladas como bebida alcohólica, aunque sea cerveza y clamato, pero la están tomando así. Tengamos en cuenta que en la vida hay dos situaciones, la de hecho y la de derecho. Yo le estoy hablando ahorita de derecho, pero de hecho muchas veces el personal de verificación abusa de sus atribuciones y facultades. Pero volviendo al tema, si un restaurante desea vender bebidas alcohólicas, ya no podrá ser, al copeo obviamente, ya no podrá ser un giro de bajo impacto. Tendrá fuerza que ser un giro de impacto vecinal. Por regla general, sin excepciones, todos los establecimientos mercantiles de impacto vecinal y de impacto zonal tienen que elaborar programa interno de protección civil. Solamente se exime a los giros de bajo impacto y con las dos características que ya les señalé hace rato. Por eso es muy importante que si piensas abrir un restaurante, determines desde un principio cuál es tu objetivo. ¿Vender únicamente cerveza y vino de mesa de las 12 a las 5? ¿O vender bebidas alcohólicas? Para saber en qué rango te vas a ubicar, si en bajo impacto o en impacto vecinal. Eso principalmente, amigos, son los problemas que nos hemos encontrado en campo. Son muchas de las dudas que me preguntan personas que han sido afectadas. Muchos de mis clientes están suspendidos. Y en una suspensión, aparte del tiempo que es bastante, en que el negocio permanece cerrado, el costo es alto. Por eso es mi recomendación, antes de abrir un establecimiento mercantil, checa si el uso de suelo está permitido y contrata a quien tú quieras. Si me contratas a mí, hombre, pues me va a dar mucho gusto y vamos a ser muy felices todos. Pero
contrata a quien quieras, pero no abras un negocio si no tienes documentos. Créeme que hay una cacería de brujas tremenda, créeme que hay multas por todos lados, créeme que muchos lo desestiman porque dicen, no, mi vecino tiene tantos años operando y nunca le ha caído la voladora. Tengo un cliente que, permíteme, perdón, tengo un cliente que estaba muy enojado porque su negocio en Xochimilco tiene 83 años de vida. Fue del bisabuelo, se lo pasó al abuelo, luego al papá y luego a mi cliente y le suspenden. No habían sacado documentos. Si decían 83 años nunca me habían caído y ahora sí. Pues sí, tarde o temprano te pueden caer. Y si me equivoco, pues no pasa nada. Pero si tengo razón y te caen, como le han caído a negocios que apenas acaban de abrir, llevan 1 o 2 días, todavía no sacan sus documentos y pum, ya les suspendieron. Y en Iztapalapa me he encontrado con personas que apenas están haciendo obras de remodelación y les cae el INVEA. Como te digo, hay de todo. Entonces es muy recomendable y que de veras lo tomes en cuenta por tu beneficio, el tuyo, que antes de que inicies operaciones cuentes con todos tus documentos. Amigos, les repito, mi nombre es Raúl Valdés Blancas, su servidor y amigo. Mi número telefónico es el 55 64 68 72 98. De todas formas va a aparecer en el video. Mi correo es Raúl Valdés, Valdés con S, y luego una B de bueno, @live.com.mx. Estoy para servirles, espero haber aportado un poquito para las dudas que a ustedes se les presenta en la práctica y que podamos seguir en contacto y primero Dios, que todo les salga bien. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego.